Os quiero hablar de una de las cosas más importantes que hay en mi pueblo, que es el origen de la gran cantidad de personas que han venido a vivir a Dos Hermanas. Antiguamente Dos Hermanas era un pueblo pequeño, agrícola, como tantos que había en Andalucía, pero en un momento determinado llegó la industrialización y llegó a través de la transformación de la aceituna. La aceituna es un fruto que viene del olivo que sirve para consumirse a través del aceite o para consumirse como un producto de conserva. En este caso, esta conserva se hacía en Dos Hermanas. Le ponían a la aceituna sal y agua y con eso se podía enviar afuera, a otros países. Así que había un mercado de exportación de aceitunas. Todo esto tenía un proceso en el cual las aceitunas se preparaban, intervenían mujeres que hacían una parte del trabajo, intervenían hombres que hacían otra parte del trabajo. Así que, mientras que en otros muchos pueblos de Andalucía solamente había un poco de trabajo temporal en el campo durante un periodo de tiempo, en Dos Hermanas había casi todo el año trabajo para los hombres y para las mujeres. Entonces las familias de cualquier pueblo de Andalucía escuchaban Dos Hermanas, dos salarios y se venían para acá. Con ese carácter de amalgama de gente que venía de otros pueblos, se sumó un grupo de personas que entre todas compartían los ingresos a través de las fuentes de producción de riqueza, que eran las empresas que exportaban aceitunas a todo el mundo. Y así se fue creando una comunidad de gente que, bueno, no era el típico pueblo cerrado de siempre con el señorito arriba y los siervos abajo, sino que era un pueblo industrial donde había mucha gente que podía colaborar, montar sus pequeñas empresas, tener talleres, hacer trabajos, dar servicios, construir, hacer casas, obras, etc. Entonces, todo este sentido estaba organizado en torno a los valores del trabajo. La gente le gustaba a gente trabajadora y que a través de su trabajo se pudiera abrir camino en la vida. Y esos valores, que son los que yo conocí sin darme cuenta cuando era pequeñito, a mí me cae bien la gente que trabaja, me cae bien la gente que se abre camino trabajando, y ya si puede ser buena en su oficio, pues entonces me parece fenomenal. Pues eso es una rara extensión de la realidad, porque en otras muchas partes del mundo, en otros muchos lugares, en otras muchas ciudades, parece como que el trabajo o es un castigo, que la gente que trabaja es porque no sirve para otra cosa, o la gente que tiene iniciativa y hace negocio es mala porque obliga a los demás a trabajar, explotándolos, ¿de acuerdo? Entonces, esa concepción yo ni se me pasa por la cabeza. Para mí, todo el que pueda colaborar y contribuir a la sociedad, a hacer cosas y a dar servicio a los demás, está construyendo la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces nada, eso quería explicaros. Mi ciudad a principios del siglo XX tenía 5 o 10 mil habitantes y ahora tiene 140.000 habitantes. Aquí el trabajo ha sido importante durante muchos años, pero últimamente las políticas del gobierno hacen que la gente, digamos, esté desincentivada para trabajar en dos líneas. La primera, que si tú generas una actividad, te hacen responsable de un montón de cosas y de cumplir un montón de obligaciones que realmente son imposibles de cumplir. Nadie puede llevar una empresa en ley porque son demasiadas las regulaciones. Y la segunda, que para que la gente no se ponga a trabajar, le ofrecen unas ayudas siempre que no trabajen, que condicionan a la gente a perder el interés por el trabajo. Entonces, si combinamos estos dos factores, que está penalizada la iniciativa personal y que está, digamos, desincentivada el trabajo en las empresas, pues tenemos un panorama donde hay poca actividad económica. Y esta poca actividad económica está generando unos problemas serios porque la gente se hace mayor sin haber trabajado lo suficiente, no tienen capital para poder comprarse una vivienda, tienen que meterse en préstamos para poder vivir y tienen por delante, yo conozco gente que se ha llegado a endeudar 30 años adelante, una hipoteca de 30 años. Y eso es vender tu vida. Vendes tu vida en una situación en la que tú crees que es un buen negocio, pero en realidad no es tan buen negocio tener una hipoteca de 30 años. Por lo menos no es un negocio bueno para la persona que la firma, quizás sí para el banco o para el político corrupto que ha hecho que el precio de las casas sea el doble del que debería de ser. Pero bueno, ya os digo, esa es la visión que yo tengo de mis Dos Hermanas infantil, de cuando yo era pequeñito, y la visión que tengo de mis Dos Hermanas en la madurez. Dos Hermanas es un pueblo que está junto a Sevilla y estamos en medio de Andalucía. Andalucía es un paraíso y Dos Hermanas es posiblemente la zona VIP del paraíso. Pero sí, es cierto que tenemos una serie de problemas en torno a la concepción de lo que es la vida. Si en la vida tú puedes tener iniciativa y puedes demostrarla trabajando y creando algo positivo. Yo creo que sí, pero choco como una mosca contra una bombilla. Muchas gracias desde el Rey Global.